Bienvenidos al segundo capítulo de Activum, lo que nadie te cuenta del real estate, donde os traemos el pulso del mercado inmobiliario analizado a través de nuestros expertos del sector para darte una visión clara y actual del mercado. Soy Estefanía Fernández y hoy os traemos el segundo episodio, que tras la magnífica acogida del primero, hoy tenemos una invitada muy especial, toda una experta del sector, una de las voces más acreditadas para hablar de vivienda. Ella es Beatriz Toribio, secretaria general de la Asociación de Promotores y Constructores en España y Premios Prima a Profesional Destacada de 2021. Es todo un honor tenerte aquí con nosotros, Beatriz. Bienvenida. Muchas gracias y el honor es mío y sobre todo con esta presentación. Muchas gracias. Gracias a ti. Y por otro lado tenemos a Ignacio Ortiz de Andrés, que habéis tenido ya la oportunidad de escucharle en el primer episodio. Es director de Research and Investment en Activum Real Estate. Hola, Ignacio. Pues un placer volvernos a encontrar en el segundo episodio del podcast y además de la mano de Beatriz Toribio, que nos honra mucho con su presencia para hablar de vivienda y de pues retos de la obra nueva y ante lo que se enfrentan los promotores y el esfuerzo que hacen también. Claro que sí. Una línea de negocio de gran importancia para Activum es la consultoría del suelo, comercialización de obra nueva, asesoramiento a promotores y sin duda somos testigos de este mercado. Y contigo, Beatriz, con tu visión global y tu conocimiento del mercado de obra nueva, creo que hoy podemos generar un debate muy fructífero y muy interesante. Uh-huh. Me gustaría saber cómo contextualizas la obra nueva en España. ¿Se construye las viviendas necesarias? Pues no. La respuesta, no es que la demos nosotros como asociación, que venimos diciéndolo, alertando, ¿no?, de que hay una infraproducción para con la vivienda que necesitamos. Pero es verdad que, pues ya hemos conseguido, ¿no?, que diferentes organismos, instituciones, organizaciones académicas y ahora pues un regulador como es el Banco de España pues ya ha puesto una cifra, ¿no?, que ya lo veíamos en otros informes, como decía, de pues que en estos momentos hacen falta 600.000 viviendas para hacer frente a la vivienda que tenemos en nuestro país. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que después de todo el boom, ¿no?, y esa producción que ahí sí que era muy alta y que lo que demuestra es que el sector privado, el sector promotor puede construir un mayor volumen de viviendas, está preparado para ello y sobre todo algo de lo que me gustaría hablar, ¿no?, es de la transformación que está sufriendo este sector, de la profesionalización. Es posible acelerar esa producción, pero ahora lo analizaremos. Hay una serie de razones que lo están impidiendo y esto es lo que está provocando es pues que haya una oferta muy reducida de no solo de vivienda de obra nueva, porque también está la vivienda de segunda mano, pero aquí nosotros lo que estamos viendo es que ese stock de vivienda que existe en nuestro país se mantiene en los últimos años, no se mueve, y eso es como consecuencia de que esas viviendas no están ubicadas en las zonas donde o no están en las condiciones que la demanda requiere. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa producción de vivienda, que está en torno a las 90.000 viviendas anuales, es muy inferior a los más de 200.000 hogares que se crean al año. Y lo peor, y es lo que yo siempre trato de insistir mucho, es que este problema que ya todos vivimos en nuestro día a día, porque cualquiera que quiera comprar o alquilar una vivienda se enfrenta no solo al problema de precios, sino que al problema de que no encuentra esa vivienda y prueba de ello es que el 90% de las, según nuestros datos, de las viviendas de obra nueva que salen al mercado, que se inician, ¿no?, que salen al mercado, que se inician, ya están vendidas, ¿no? Este problema va a ir a más. ¿Por qué? Porque según los datos del Banco de España, en los próximos 10 años se van a crear una media de 150.000 hogares, que en los 2 próximos años será de más de 250.000. Luego el problema va a ir aún a más si no ponemos ya medidas en marcha para conseguir mejorar esa oferta. Mira, das datos. Claro, es que los datos son muy importantes, ¿no? El dato de la vivienda que se necesita y de la que se produce, ¿no? Y de la que se va a necesitar. Y de la que se va a necesitar, y del número de hogares, y de cómo el número de miembros por hogar se va reduciendo. Exacto. Las familias se van reduciendo, hay otras nuevas realidades, y eso demanda más hogares, ¿no? Porque
Claro, hablamos de vivienda, o se habla de muchas cosas, pero la importancia es la de los datos, porque si no estamos, bueno, pues no. Yo creo que hay dos datos muy importantes y es esa falta de oferta y luego también salían los datos esta semana, ¿no? del salario medio español, ¿no? Y también se está viendo cómo ese salario medio se reduce. Es decir, vamos a recibir más población, no porque vaya a crecer la natalidad, que desgraciadamente este es un problema que tenemos, sino porque llega más inmigración. Y esa inmigración se va a concentrar en las grandes ciudades donde ya tenemos ese problema. Pero aparte estamos viendo, y esta semana conocíamos los datos, ¿no? de evolución del salario medio de los españoles, se está viendo cómo ese salario medio también está cayendo. Yo creo que es en esos dos Con frentes. La inflación subiendo, quiero Exacto. decir, la capacidad de ahorro también reducida para... Pero se habla mucho del problema de la vivienda, pero el problema de la vivienda es un problema de acceso. Es verdad que hay falta de oferta, pero sobre todo lo que hay es que no hay capacidad económica, no para comprar, esa demanda se traslada al alquiler, como el alquiler es un mercado que en España siempre ha estado en un segundo plano, que está en manos de particulares, no está profesionalizado, la oferta también es muy reducida, sobre todo en las grandes ciudades. Entonces necesitamos atacar en los dos frentes. Los dos frentes. Ignacio, desde el Departamento de Research Activum y como responsable del conocimiento, ¿no? Al final del mercado y la demanda, ¿qué nos puedes decir tú sobre la obra nueva en España y sobre todo esos ritmos de venta que se están manejando ahora? Bueno, pues a pesar del tránsito, digamos, de los tipos de interés o del precio del dinero al alza, que no estamos en unos tipos de interés muy, muy elevados, pero sí que tienen un peso en las hipotecas importante, ¿no? Los cambios que ha habido en los últimos trimestres y que parece que se está relajando un poco la política del precio del dinero en la Unión Europea, no ha llegado a afectar al ritmo de ventas de obra nueva. O sea, vendemos a unos niveles, ritmos de venta mensuales, que es como lo valoramos, muy elevados y tenemos una gran escasez. Y como los bienes inmuebles, cuando a veces que se habla de política, que hay viviendas vacías, o se decía hace tiempo que había tantas viviendas vacías, hay que entender la raíz de la palabra de lo que es el bien inmueble, que no se puede mover, y donde son necesarias las viviendas, como bien dice Beatriz, son en los grandes núcleos urbanos. Nos encontramos con una gran carestía y por otro lado también con precios muy elevados y que se siguen absorbiendo en los principales desarrollos de, por ejemplo, de Madrid o de las principales ciudades. Respecto a la vivienda vacía, a mí me gustaría, hay que hacer mucha pedagogía sobre este dato. Totalmente. Porque se habla de más de 3 millones de viviendas vacías en nuestro país. Como he comentado antes, ese stock de vivienda nosotros vamos viendo que no se mueve, es decir, son viviendas que no están bien ubicadas, pero es que aparte un 45% de esas viviendas vacías están en municipios de menos de 10.000 habitantes. Luego, es que hay que hacer mucha pedagogía, hay que utilizar muy bien, como comentabais, los datos, pero es otro dato que me gustaría también poner de relevancia porque vivienda vacía hay, pero todos sabemos que en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, poca vivienda vacía hay. Claro, es que de los municipios de la España rural, yo lo veo en el pueblo, por ejemplo, donde es originaria mi mujer, un pueblo de Jaén, casa que se muere una persona mayor, que se muere el matrimonio, casa que queda cerrada. Y eso, bueno, pues será una vivienda vacía. Lamentablemente, pues no se ocupa esa vivienda, saldrá en las estadísticas, pero no resuelve el problema de la vivienda. O sea, es otro problema, ¿no?, de la España vaciada, de la gran concentración de población en los núcleos y de que ni fórmulas más novedosas como el teletrabajo, ni quizás intentar descentralizar la administración, que no se consigue, no ha dado respuesta a poder, las tecnologías, a poder ocupar el territorio de otra manera, y nos concentramos con una deseconomía de escala clara en las grandes ciudades. A efectos de precio de vivienda, pero también a efectos de transporte, implicándole mucho tiempo al ciudadano. Veremos si con el futuro, que transitamos ya por la inteligencia artificial, pero para determinar cosas somos bastante analógicos, ¿no? Pero yo ahí sí que creo, fíjate, que a raíz de la pandemia, ¿no?, y esa tendencia a buscar espacios más abiertos, con más naturaleza, el teletrabajo, todo el tema de los nómadas digitales, ¿no? La gente joven yo creo que viene con otros inputs. Yo creo que eso sí que puede ayudar. Evidentemente no va a ser la solución, pero que a lo mejor no todos los territorios, pero sí que por lo menos esa concentración no vaya más o no sea tan evidente como está ocurriendo ahora. Tiene que ir a mejor. Tiene que ir a mejor. Yo ahí le veo una oportunidad, fíjate. Exacto, totalmente de acuerdo con vosotros. Un tema que me gustaría también
ahora que estamos hablando de esto, es hablar un poco de la calidad de la construcción y materiales. ¿Qué inconvenientes presenta el coste del material y qué exigencias o cómo exigente es el código técnico de la edificación? ¿Qué opináis al respecto? A ver, yo creo que el código técnico, hay unas normas, hay unas medidas que tienes que cumplir y eso es así. Entonces, y cada vez va a ir a más porque cada vez hay unos mayores requisitos de sostenibilidad y además no queda otra. El tema del coste de los materiales sí que ha sido un elemento que ha perjudicado a muchos al desarrollo de vivienda para la promoción, sobre todo después de la pandemia. Pero digamos que pues ese coste ya entre la subida de la inflación y demás y la guerra de Ucrania. Exacto. Pero es verdad que fue un importante varapalo. Pero yo ahí, fíjate, no veo tanta preocupación. Yo donde veo el reto es en la falta de mano de obra. Yo creo que este tema sí que pues afecta no solo a esa producción de vivienda, sino que puede afectar, si no llevamos a cabo las medidas necesarias, a esa producción de vivienda que vamos a necesitar en el futuro por ese crecimiento de la población que estábamos comentando. Y aquí todo reto es una oportunidad. El sector está apostando y muy mucho, ahora es un porcentaje pequeño, por la industrialización de la vivienda. ¿Qué es la industrialización de la vivienda? Pues para explicarlo de forma muy sencilla a gente que no lo conozca, es igual que se produce un coche, ¿no? en una fábrica, pues correcto, que se pueda producir una vivienda en una fábrica. ¿Esto qué va a implicar? Primero, pues que vamos a atraer a mano de obra más joven, más mujeres, gente que no quiere estar en el andamio bajo las inclemencias del tiempo y perfiles pues más técnicos, más tecnológicos que necesitan desarrollar, ¿no? Desde el diseño hasta la producción de esa vivienda. Yo lo veo una oportunidad y es la única solución que tiene el sector para hacer frente a la necesidad de producción de la vivienda que necesitamos. Entonces yo veo por ahí que el problema más en estos momentos está en el hecho de que no encuentras a los perfiles que necesitas para desarrollar esa vivienda que necesitas. Y sobre todo es muy llamativo y por eso digo que es una oportunidad porque somos uno de los países de la Unión Europea con la mayor tasa de desempleo. Luego, por favor, aprovechémoslo para atraer pues esa demanda que necesitamos. ¿Y qué es lo que se necesita? Pues sobre todo formación y profesionalización adecuado a lo que está pidiendo las compañías, ¿no? Las empresas. Entonces, lo que necesitamos es hacer los ajustes necesarios para que eso sea posible. Y la industrialización lo que nos va a permitir es no solo atraer a esa mano de obra, sino construir esas viviendas de forma más rápida y hacer, por lo tanto, de más calidad y más sostenibles. Luego, yo creo que no nos queda otra, pero claro, también la industrialización tiene un reto y en estos momentos es cómo se financia esa vivienda industrializada, ¿no? Y en esto es en lo que estamos, pues asociaciones como APC para tratar de sentar a todas las partes y encontrar la solución para que esto sea posible y vayamos a más, ¿no? Eso me recuerda, voy a citar a un CEO de Dashon, a David Martínez. Me acuerdo de conferencias que ya decía hace muchísimos años que, con toda la razón, que estábamos haciendo viviendas como se hacía en tiempos de su abuelo, de su bisabuelo, y casi como en tiempo de los romanos, ¿no? O sea, que no hemos evolucionado en ese sentido. Y nos hablaba, ¿no?, de su visión de la industrialización y el tiempo le ha dado la razón como lo ha aplicado, ¿no?, en la compañía y como tiene incluso ejemplos de industrialización total de viviendas, por ejemplo, unifamiliares en el Cañaveral, ¿no?, que hablábamos en el primer podcast de los cerros, pues que aporta muchísimas ventajas, que te protege las inclemencias del tiempo, que puedes tener incluso fabricado previamente para luego, o sea, se configura el mercado de la vivienda de otra manera. Incluso yo creo que en el futuro, pues ya es una reflexión mía personal, creo que terminaremos quizás importando esos módulos más estandarizados, con lo cual ese sería ya quizás otro reto a posteriori si nos viene de China algún tipo de módulo o de baños, por ejemplo, etcétera, ¿no? Ya sería, pero bueno, primero vamos a ir al primer paso que queda mucho por hacer, ¿no? Que es hacerlo por aquí y también a gusto del cliente, que cada país y cada zona, ¿no?, pues tiene sus... Pero queda mucho por hacer, pero insisto, es una oportunidad. Es una oportunidad el sector de la construcción tiene un peso importante en el PIB, pero
como fue antaño, ¿no? Ahora tenemos la oportunidad de generar una industria en torno a esto, que atraiga capital, que atraiga empleo, que genere el producto que necesita la sociedad. Entonces, lo único que nos cabe es, entre todos, apostar por esto y apoyarlo para que sea realmente, oye, pues que no represente solo un 1, 2, no sé cuál es la cifra, un 5% de la producción de vivienda, ¿no? Sino que cada vez vaya más. Y ahora son las grandes promotoras quienes están apostando por esto, pero gracias a la innovación podemos que también las pequeñas, medianas, pues también se apunten al tren de la industrialización. La verdad es que me parece un buen mensaje el que estás lanzando. Y al final en este podcast hablamos un poco del sector inmobiliario y todos los aspectos que están relacionados con él. Y me gustaría hablar ahora de política, ¿no? Concretamente de la política monetaria. Beatriz, ¿cómo ha influido la subida de tipos? ¿La corrección reciente estrangula el mercado de la vivienda? A ver, yo creo que la política de tipos, sobre todo, lo que ha hecho es más difícil que la financiación de promociones, ¿no? Es verdad que se produjo una contracción también en lo que es el crédito a las familias para comprar vivienda y bueno, pues lo que ha provocado es que solo aquellos perfiles más solventes pues puedan acceder a ella. Esto lo que ha impedido es que, a lo que ha ayudado es que en este momento, ¿no? Es que se nos olvida, pero hemos sufrido 5 subidas de tipos de interés creo que eran año y medio. Sí, esto en muy otros rápidas. Tiempos, claro, esto en estos tiempos hubiera sido la debacle, ¿no? Pero claro, como consecuencia de que era un perfil tan solvente y de que al grueso de las familias, pues esta situación que ha provocado la subida de tipos les ha pillado pues con un momento con capacidad de ahorro, evidentemente no ha provocado problemas, ¿no? Es verdad que yo creo que en la financiación, como decía, de lo que es la promoción y construcción, ahí sí se ha notado. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, pues lo comentabais, ¿no? Precisamente esa esperada bajada de tipos, pues lo que provocará es una mayor demanda y veremos que la oferta, pues depende, porque yo creo que el problema no está en la política monetaria, el problema está en la política. Que si queréis abondamos este tema, pero claro, ahí sí que es donde necesitamos pues con voluntad política de resolver este problema. Ya todos conocemos las recetas, las hemos puesto, no hemos hablado del suelo, yo creo que es donde está el problema principal de la vivienda para afrontar el reto que tenemos. También es política el suelo. Exacto, y el problema del suelo va muy ligado a la política. A la burocracia, o sea, no tiene sentido que se tarden 12, 15 meses en conseguir una licencia, que tardemos años en desarrollar un suelo o 20 años un plan urbanístico cuando somos capaces de construir vivienda en meses. Entonces, esto hay que ajustarlo, hay que casarlo. Y el problema de la falta de oferta, yo creo que Ignacio coincidirá conmigo, es la falta de suelo, la falta de materia prima y el elevado precio de la materia prima. Y para eso lo que necesitamos es pues menos burocracia, más voluntad política, más agilidad, más flexibilidad, no solo en la gestión del suelo, sino en los planes urbanísticos para conseguir pues que desarrollamos esa oferta que necesitamos. Porque hay financiación, hay demanda, hay capacidad para una mayor producción, pero no hay materia prima y sobre todo hay una sobreregulación que hace inviable no solo la producción de suelo, sino pues la gestión más profesional y desarrollo de vivienda en alquiler, etcétera, etcétera. Pues precisamente hablando de retos sobre la política de vivienda, que, por ejemplo, Ignacio, ¿tú qué aspectos consideras necesarios y urgentes de atender? Bueno, hay el problema fundamental es esa escasez de obra nueva, los precios elevados, que aquí estamos desde el punto de vista del promotor, ¿no? Incluso cuando se habla de tipos de interés, ¿no? Que cómo afecta también a la promoción, porque quienes nos escuchen como comprador también ven cómo le afectan a uno el tipo de interés, pero tiene que caer, ¿no? Cómo le cae al promotor. Pero en cuanto a política de vivienda, yo creo que hemos fracasado, ¿no? No, lo digo en plural como sociedad, ¿no? Porque yo no soy político, pero unos precios muy elevados, una hiperregulación también del alquiler o una manera de intentar meterse y que al final creas muchos problemas con una gran regulación y que hemos fracasado en el sentido de que no puede ser que a los jóvenes les cueste tanto acceder a la vivienda, que el alquiler tenga un precio tan elevado y que en cierto modo yo creo que, y sin el cierto modo no, condiciona claramente la vida de las personas y también de los jóvenes, ¿no? Si hablamos de natalidad, pues también esto condiciona. En ese sentido yo creo que
un importante punto de fracaso. Respecto del punto de vista de la política, yo quería sacar un ejemplo sin dar nombres, porque no es una cuestión de nombres, ¿no? Pero una hiperregulación del mercado del alquiler, de poner topes, etcétera, etcétera, ver un ejemplo en tus manos, ¿no? Aquí en el despacho, ver que no, pues ya no se va a destinar al alquiler, se va a destinar a la venta porque hay tanta regulación, tanta incertidumbre. Y eso a mí particularmente ya me duele, porque yo parece que quizás los inmobiliarios somos entre comillas malos o demás. El negocio va a existir de una manera u otra sobre un bien inmueble, aunque el precio fuese más alto o no. Pero el hecho de que se detraiga del mercado del alquiler porque hay una inseguridad, y no voy a decir la comunidad autónoma aunque podamos pensar cuál es, pues bueno, es que parece que tanto regular, tanto meterse, tanto tal, no dejar al mercado funcionar de una manera adecuada, pues es un ejemplo también de fracaso, porque el alquiler, y lo dice Beatriz, ¿no? Que está muy atomizado, no está en manos de profesionales, pero sí que estamos viendo ejemplos recientes de lo que se conoce como el Build to Rent y ejemplos muy exitosos, y nosotros en Activum tenemos la suerte de acompañar en ese proceso de consultoría y de comercialización en proyectos muy buenos de más de 200 viviendas de grandes calidades y que, bueno, pues poco a poco se va dando una respuesta también a ese mercado. Y eso es lo que hay que favorecer y lo que los políticos tienen que favorecer, ya sea por política de vivienda pública como en general, pues otras fórmulas más innovadoras, un terciario que se pueda dedicar a un alquiler temporal, una regulación más adecuada del uso del suelo. O sea, dar respuestas, remar a favor de que se consiga vivienda, que esa es la mayor riqueza. No es que el piso de una persona pase de 300.000 a 550.000, la mayor riqueza es que la sociedad pueda desarrollar una vida no condicionada por la vivienda. Y está muy condicionada por la vivienda. El problema es tan grave, es que es tan grave y puede ser aún peor. O sea, yo soy una persona optimista, ¿no? Y que de verdad veo muchas oportunidades para desarrollar el sector como industria, para generar más actividad económica, para atraer empleo, para desarrollar esa vivienda que se necesita. Pero el problema es tan grave que si no se hace algo ya, y el sector privado, desde la consultoría, la banca, la promoción, está preparado. Lo que necesitamos es voluntad política y velocidad. Y un ejemplo es la reforma de la ley del suelo. Hay una ley técnica que se ha paralizado, que estaba a punto de salir, que nace en la legislatura del Partido Popular, que el actual gobierno, bajo nuestro punto de vista, incluso la mejora, y es una ley técnica que lo que va a reducir es esa burocracia, es precisamente impedir, ¿no? Pues que un proyecto urbanístico se tenga que someter a tanta cantidad de informes técnicos que si se impugna uno de esos informes se vuelva al punto de cero y haya que arrancar todo ese proceso, y precisamente lo que pretendía era agilizar esa parte. Bueno, pues al final, por falta de acuerdo, yo creo que esa ley no va a ver la luz. Esto es una pena. Sí. Esto es lo que necesitamos de nuestros políticos, ¿no? Entonces, todos hablamos de colaboración público-privada, pero bueno, es verdad que en determinadas regiones y también a nivel nacional se están dando pasos, ¿no? Ahora, bueno, pues la orden ECO de cara, bueno, pues a favorecer lo que es la licencia básica, que es una licencia mucho más rápida. Bueno, se dan pasitos pequeños, ¿no? Pero eso es lo que necesitamos, que vayan de la mano y saquen aquellas medidas que desde el sector, como tú bien has dicho, Ignacio, estamos pidiendo de cara a poder hacer ese trabajo, ¿no? Porque con sobreregulación, y lo vemos ahora con el alquiler temporal, ¿no? Se quiere, en teoría, pues regular más todavía el alquiler temporal porque hay fraude. No hay fraude. El problema es que como consecuencia de la sobreregulación sobre el alquiler de larga duración, bueno, pues se están realizando alquileres temporales porque no hay otra manera de satisfacer a esa demanda, ¿no? Precisamente, Beatriz, sobre lo que habláis de los alquileres, que me parece también un punto muy importante a debatir hoy aquí, porque realmente preocupa y me incluyo, ¿no? En jóvenes como nosotros, que esa dificultad de acceso, todos los pasos que tenemos que dar para intentar, que siquiera luego sabe si se va a dar, acceder a una vivienda, a un alquiler. O a una habitación incluso. O a una habitación incluso, que nos encontramos ya en esas circunstancias. Quería saber vuestra opinión sobre los alquileres turísticos, un poco cómo valoráis este tipo de inversiones, ¿no? Y las políticas asociadas, ¿no? A este tipo de alquileres.
Bueno, yo creo que el alquiler turístico es un porcentaje muy pequeño del mercado global y por eso culpabilizarle de la subida de la vivienda en general o de la subida del alquiler no me parece adecuado, porque no en todas las zonas de España el alquiler turístico tiene ese peso y en cambio el precio del alquiler, la subida es generalizada desde hace años. Ahora bien, es verdad que en determinadas ciudades, pues ciudades no solo con un tirón turístico importante, sino también, pues oye, que atraen mucha, ¿cómo se dice?, talento, que atraen mucha actividad económica, pues evidentemente pues tiene una importancia y sobre todo en el núcleo de esas grandes ciudades. Y como toda actividad económica, tiene que tener unas reglas claras del juego y limitarlo hasta donde sea necesaria. Ahora bien, de ahí a elaborar normativas, regulación para limitarlo como, pues eso, culpabilizando del problema de la vivienda, no me parece adecuado. El problema de la oferta de vivienda o el problema de los precios tan elevados y de la falta de acceso que tienen los jóvenes a la vivienda y la población en general es esa falta de oferta y esa escasa capacidad económica de determinados segmentos de la población. Nosotros la semana pasada celebramos el Congreso en Málaga y aquí se explicó claramente el interés que hay por desarrollar vivienda asequible, sobre todo vivienda en alquiler, el interés de la inversión nacional y extranjera y sobre todo a mí me pareció muy interesante los datos de cómo el problema no está no, porque se dice hay una emergencia habitacional y los datos de Judith Montoriol de CaixaBank demostraban cómo un 80% de la población accede a la vivienda en compra y en cambio la dificultad está en el alquiler en un porcentaje muy concreto que destina más de un 30% de sus ingresos al alquiler. Ahí es donde hay que desarrollar oferta de vivienda en general, también en venta y en alquiler, pero es verdad que el problema está en esas personas, en los jóvenes que necesitan acceder a una vivienda en alquiler porque no pueden acceder al mercado de la compra y es ahí donde tenemos que tratar de desarrollar. Si lo que ponemos son frenos, es decir, no generamos suelo, sobreregulamos alquiler temporal, alquiler turístico, alquiler límite del precio del alquiler, etcétera, etcétera, no mejoramos el tema de la empleabilidad y de los sueldos de nuestros jóvenes, por eso se necesita un pacto de país, un pacto de Estado, es decir, sentarse no solo partidos políticos, el sector privado, la banca, los promotores, los constructores, las consultoras, las tasadoras y de una vez por todas acometer este problema. Pero pues se van dando patadas para adelante y bueno, pues... Claro, y el sentarse, no es como hacer infraestructuras en un país, no te puedes concentrar solo en 4, en 8 años, etcétera, no es sentarse con verlo a largo plazo, ¿no? Y esto ya se ha hecho, o sea, aquí se vio que teníamos un problema, ¿no?, con el futuro de las pensiones y las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para, ¿no? Pues si quieres hablamos de las pensiones también, Beate. No, que nos da para otro podcast. Pero tienes toda la razón, ¿no? El acuerdo es posible, o sea, es lo que quiero decir. Ahí hace falta igual también con las pensiones estamos dando patadas al balón para adelante. Pero bueno, o sea, quiero decir por el endeudamiento del país. Y bueno, pues a pesar un poco de los esfuerzos, ¿no?, que se están haciendo, los esfuerzos de los promotores, inversores, tenemos claro que la vivienda es fundamental. ¿De qué manera el coste de la vida, la dificultad, ¿no?, que estamos hablando y comentando ya aquí, de acceso a la vivienda, está frenando el crecimiento de la economía? ¿Qué opináis sobre esto? ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, o sea, es ver, ¿no?, cómo la vivienda afecta al crecimiento de la economía o la economía en particular, o cómo la constriñe, ¿no? Yo vuelvo, ¿no?, a centrarme en esa mirada personal, ¿no?, de los proyectos de vida. Creo que sí que realmente condiciona de una manera importante el proyecto de vida. Luego, desde un punto de vista económico, que no se esté también produciendo la suficiente vivienda, pues que no haya el suficiente suelo para ponerlo en carga, pues también tiene un impacto fuerte. Es que yo recuerdo los desarrollos de Madrid se bloquearon en una anterior corporación municipal diciendo que es que no era necesaria vivienda, que veían un extraordinario de
del mundo, donde solo se vendía vivienda, cuando estábamos saliendo un poco del anterior ciclo, en los barrios un poco de lujo y que no era necesario. Y hay una demanda tremenda. Cuando sale una cooperativa de vivienda protegida es que no tienen ni que hacer marketing. No. ¿Me explico? Yo creo que son las dos cosas, ¿no? La economía frena el acceso a la vivienda, pero el no acceso a la vivienda frena nuestro crecimiento económico, por lo que habéis comentado. Si nuestros jóvenes no acceden a una vivienda yo ya diría hasta en compra, pero bueno, puedes empezar por alquiler y luego en compra, tú no puedes planificar, ¿no?, tu proyecto de vida, tu proyecto de familia. Si no tienes un proyecto de familia, todo esto a la larga va... Bueno, vamos a hablar de las pensiones y de la natalidad, ¿no? Exacto. Porque la ecuación es sencilla. Entonces esto afecta a nuestro sistema de pensiones, pero luego además hay que ser consciente que el generar vivienda también supone mayores ingresos para las arcas públicas. Y tanto, ¿no? Porque quiero decir... 25% de... Danos los datos. Claro, un 25% del precio de una vivienda son impuestos. Entonces, si nosotros, como país, conseguimos generar esa oferta que necesitamos, vamos a recaudar más a nivel de las arcas públicas, ¿no? Luego, toda la ecuación, ¿cómo se dice?, encaja. Luego, por eso necesitamos, no solo porque estamos frustrando a millones y millones de jóvenes, pero que también hay gente de que no somos tan jóvenes y que, oye, que también tiene dificultades para acceder a una vivienda, pero que cuando es un bien tan esencial que si no conseguimos que esas personas, que esos jóvenes no accedan a ella, no van a poder realizar sus planes de futuro y esto nos va a afectar como el crecimiento de país. Totalmente de acuerdo. Al final no nos damos cuenta del alcance que puede llegar a tener, ¿no? O no, a veces no somos ni conscientes. Pasa que yo aquí, y ahora voy a lo personal, también lo que creo que tenemos que cambiar diferentes tendencias o mentalidades, ¿no? Yo ahora veo, y esto no es una crítica, pero es verdad que la capacidad o la mentalidad de ahorro no es la que teníamos ni siquiera nuestra generación, sino generaciones anteriores, ¿no? Ahora es más, pues vivir la experiencia, tú sales fuera y los restaurantes están llenos de gente joven, ahora es muy fácil viajar a precios mucho más accesibles. Claro, también esto es lo que hay que casar, ¿no? Todo no se puede. Entonces ahí es lo que creo que también se tiene que equilibrar y que necesitamos un poco, a mí me llama mucho la atención, yo la primera, la falta de educación financiera que tenemos. Sí. Entonces deberíamos desde pequeñitos, oye, a nuestros hijos, pues que se gestionen ellos sus propinas, su poca capacidad de ahorro que tengan, pero es verdad que la cultura del ahorro la hemos perdido en nuestro país. Sí, el cerdito de tal ha desaparecido. Totalmente, y también luego saber gestionar, pues a lo mejor los jóvenes ahora mismo no pueden comprar, pero sí que pueden canalizar los pocos ahorros que tengan a través que hoy con las nuevas tecnologías hay bueno, pues modelos y productos, ¿no?, de ahorro mucho más interesantes que cuando luego seas más mayor, que lo que antes en nuestra época solo existía, o bueno, no solo existían más cosas, pero sobre todo estaba muy popularizado la vivienda, la cuenta ahorro, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora hay otros sistemas, ¿no?, para a través de las nuevas tecnologías poder ahorrar, poder generar un capital que luego en el futuro te permita acceder a esa compra. A mí esa reflexión que haces de la juventud, y tú también te puedes, entre comillas, defender, ¿no? Sí. Me parece muy oportuna. Cierto es que los jóvenes, o sea, los niños, ¿no?, como son fruto también de la educación del sistema, o sea, y creo que la culpabilidad, entre comillas, de eso es también el sistema que cada vez es más consumista, ¿no? Bueno, lo que digo es obvio, ¿no? Con ese hedonismo, con esa dedicación en cierto modo al placer, a la inmediatez, las redes sociales en general son poco productivas, o sea, ese pensamiento también, ¿no? De claro, disfrutar un poco más el presente, la vida. El carpe diem, ¿no? Pero bueno, el viajar a precios, ¿no?, más, o sea, era algo, es verdad que se ha acentuado con la pandemia, pero yo creo que ya estaba en el, o por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, ¿no?, ves a muchos jóvenes con, bueno, pues determinados modelos de teléfono y ahí no se me ocurre cuál te refieres. Y ahí no, o sea, como que no se discute, ¿no?, que un joven dedique tanto dinero
A lo mejor es porque se los compran los padres, pero es que... O se lo quitan al padre y el padre va con uno de bueno, 5 veces yo menos. Yo no me podría haber comprado una casa si mis padres y mis abuelos no me ayudan, ¿entendéis? Y si no te hubiera tenido un poquito de ahorro y si no me hubiera ido fuera a trabajar, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Ahora, siempre el acceso de la vivienda a los jóvenes ha sido un problema. Problemático. Que ahora es más o menos, eso da para otro podcast, pero que es verdad que como he dicho antes, hay que hacer todo lo posible para mejorar esa oferta, pero también necesitamos mejor empleo y formación más adecuada a ese empleo que se necesita, y también necesitamos cultura financiera, ¿no? Y cultura de ahorro. Sí, es verdad que además eso lo comento en mi círculo, ¿no? Y más jóvenes que yo incluso, creo que falta esa base de educación financiera, que muchas veces también se ven en situaciones así, ¿no? De comprar, de alquiler, qué hacer o incluso conocer un poco más esos términos que necesitamos al final para entender cómo funciona todo esto. Pero tenéis una ventaja, y es que ahora tenéis mucha más información que la que teníamos nosotros. Bueno, pero eso en general, ¿no? Hay más información de todo, pero quizás más sin cultura que nunca. Eso ya es una reflexión mía, ¿no? Es decir, puede uno acceder a museos virtuales, puede uno la Wikipedia, todo. Sí, Ignacio, pero ahora está todo más democratizado. Antes quienes accedían a determinados productos, ¿no?, de inversión eran gente que estaba asesorada por grandes profesionales, y ahora tienes en las redes miles. Luego, claro, hay desinformación porque tú tienes que ser capaz de ver, como cuando te lees un periódico o una noticia, ¿no? De oye, ¿esto es bueno o no es bueno, no? Sí. Esa es la labor que a lo mejor tiene que hacer ahora. Pero claro, hay una capacidad, o sea, hay un acceso a información, o simplemente para conocer la evolución de los precios de la vivienda. Tú y yo, que ya no salen canas, pues muchas veces para conocer cuál era la evolución del precio de la vivienda, no es como ahora que accedes a internet y tienes 50 informes, ¿no? Sí. Sí, al final se quejan también, pero luego no, muchos de ellos, no quiero tampoco generalizar, pero que llega un punto en que tienen tanta información que al final sus prioridades son otras, y jolín, lo tienes ahí también disponible para informarte, hay muchos expertos del sector, tenemos más información que nunca, pero no dedican el tiempo suficiente, y luego cuando ya entran a una edad un poco más mayor o que ya toca el momento de tomar decisiones, se encuentran con, pues, ¿y esto cómo puedo...? Sí, yo creo que hay determinados mantras, ¿no? Pues eso, es que alquilar es carísimo. Los jóvenes, un joven hoy no se puede comprar una vivienda, no puede alquilar una vivienda. Es un mensaje negativo. Claro, entonces el derecho a la vivienda, ¿no? Que evidentemente el derecho a la vivienda, pero también el derecho a la propiedad, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho ruido. Hay mucho ruido. Esa es la palabra, ruido. Pues al final, bueno, pues estamos ya casi acabando, entonces sé que es muy difícil recoger una frase de todo lo que hemos hablado, sería imposible, habréis hablado cosas muy interesantes y necesarias, pero sí que me gustaría que cerrarais el podcast con un mensaje principal, ¿no? O conclusiones que sacáis de esta charla de hoy. Bueno, un mensaje que repito mucho es que tenemos un problema muy, muy serio, muy grave de acceso a la vivienda, pero también tenemos una oportunidad de generar una industria, la industria del sector inmobiliario, de atraer, de generar más empleo, de atraer inversión, y que lo que se necesita es voluntad y velocidad. Voluntad política de acometer las medidas, porque el diagnóstico ya está claro, las medidas que se necesitan para solucionar este problema lo tenemos todo claro y lo hemos hablado hoy, pero se necesita voluntad política para acometerlas y sobre todo velocidad. Y insisto, no solo estoy hablando en la regulación del sector inmobiliario, hablo también de empleo, hablo también de sueldos y hablo también de educación y de cultura. Gracias Beatriz, porque tu mensaje siempre ha sido muy optimista desde el principio y hace falta. Ignacio, ¿tú qué nos podrías decir? Es difícil, ¿no?, concluir, pero yo creo que la promoción de obra nueva es muy importante. La política debe ayudar a que se promueva, a que se aporte más vivienda al mercado, que como hemos visto es sumamente necesaria, que hay cada vez más hogares, y que en la política y que los gobernantes tienen la obligación de dar respuesta, más allá del derecho o no a la vivienda de la Constitución, ¿no? Pero hay que ser garantes de que esa necesidad
de que los jóvenes, que es una parte de la población tan importante, puedan desarrollar su vida, que se favorezca o que no quede constreñida por precios de alquileres de habitaciones, por alquileres de vivienda o por una dificultad de acceso a la compra tan importante. Creo que se puede hacer mucha labor desde el punto de vista de la legislación, del urbanismo, de aportar vivienda y que sería muy favorable para el país. Y en cuanto al alquiler, también favorecer que el alquiler no es malo. Hay etapas vitales donde es muy conveniente, pero favorecer que haya una gran oferta y una gran oferta de calidad, no poner cortapisas al avance de los promotores privados. La labor de los promotores, que a veces se puede pensar que son parte del problema, son parte de la solución. Ejercen y tienen además un gran riesgo en las inversiones. Es muy difícil, tienen una carga impositiva muy elevada. Hay que favorecer también su labor y la colaboración con la administración y dar esa respuesta para que el país progrese, para que además las pensiones se conjuguen bien con la natalidad, porque vuelvo un poco a eso de que digo que entre comillas hemos fracasado. Hemos fracasado cuando un joven tiene que pagar 600, 800 euros por una habitación. Que a pesar de que las cosas, pues bueno, hayan cambiado y que haya un consumo diferente, que no lo cuestiono, es cierto, pero sí es verdad que existen unas dificultades evidentes y que no se hace lo suficiente, pero que para eso estamos y para eso también Beatriz Toribio, desde la Asociación de Promotores y Constructores de España, pues tienen esa labor de concienciación, de, bueno, hasta en cierto modo de lucha y de que seamos, ¿no? De que seamos conscientes, ¿no? Yo cuando sale una promoción, y ya termino, ¿no? Pero de una obra nueva, solo es positivo, solo es trabajo, solo es oportunidad, solo son hogares y en cierto modo es que las cosas funcionan, se van generando solo. Pues cuantas más, pues mejor, ¿no? Mejor. Y la gente tiene que ser consciente de que el sector inmobiliario no tiene nada que ver, en todos los sitios hay malas praxis, pero no tiene nada que ver con el sector que sí, derivó a todo lo que conocemos y que yo creo que es lo que está en la mente de mucha gente, ¿no? Es un sector mucho más profesionalizado, es un sector que no está endeudado, porque hay fondos detrás y sobre todo es un sector pequeño para con lo que fue. Pero necesitamos que sea más grande para desarrollar esa vivienda. Muy bien, pues de verdad agradezco de todo corazón vuestras aportaciones. Creo que ha sido una charla muy enriquecedora, que hace falta esos mensajes también optimistas. Me quedo con palabras como, por ejemplo, colaboración, oportunidad, concienciación. Os agradezco a los dos todas vuestras aportaciones y conocimientos. Estoy segura que a nuestra audiencia le va a parecer muy interesante. Y nada, solo me quedan palabras de agradecimiento, Beatriz, por estar aquí hoy con nosotros, que hayas sacado un poquito de tu tiempo. Muchas gracias. Y Ignacio, a ti también, gracias por estar en un episodio más. Y a vosotros oyentes, pues nada, os esperamos en el próximo episodio de Activum, lo que nadie te cuenta del real estate. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.